Bueno, estamos exactamente a un mes de las elecciones presidenciales programadas para el 3 de febrero de 2019. Todo el proceso de organización está avanzando. Los partidos políticos continúan con el desarrollo de su campaña y también ya vimos cómo se han firmado convenios con el Ministerio de Educación. Se han sostenido pláticas con la Policía Nacional Civil para garantizar la seguridad de esos comicios. Esta mañana precisamente vamos a hablar con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Julio Olivo, quien ya se encuentra con nosotros aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM, pero antes vamos a poner en contexto algunos elementos que se han manejado desde todo este proceso electoral. Estamos exactamente a un mes para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales. El Tribunal Supremo Electoral continúa avanzando en la preparación del evento en el que los salvadoreños decidirán el futuro del país para los próximos 5 años. Ayer, las autoridades del ente Contralor publicaron en su cuenta de Twitter un comunicado en el cual advierten que de conformidad a lo estipulado en el artículo 178 del Código Electoral, 30 días antes de las elecciones presidenciales del 3 de febrero, no se debe realizar ningún tipo de propaganda por parte del gobierno y las 262 alcaldías del país. La prohibición entra en vigencia a las 0 horas del 4 de enero y finaliza el 3 de febrero a la medianoche. Las autoridades afirman que con esta medida no se pretenden paralizar las funciones, sino evitar que tales actividades sean realizadas con fines electorales, es decir, sacar provecho de lo que hace la administración pública en favor de alguno de los candidatos. Mientras el Tribunal Supremo Electoral afina la logística, la cartera de seguridad pone en marcha el plan a ejecutar a nivel nacional previo, durante y después de los comicios presidenciales, sobre todo en los centros de votación ubicados en las zonas limítrofes entre pandillas rivales. Siempre puede haber una tendencia de parte de estos grupos a buscar algún tipo de entendimiento con alguna fuerza política o con algún candidato. Hay que estar alerta de ello. Los casos que ya conocemos y que podemos mencionarlos, puesto que ya están judicializados, nos dan suficiente indicio de que estamos en una amenaza de ese tipo. Hay determinadas estructuras, hay que decirlo, que todavía albergan esa posibilidad, que todavía consideran que a través del incremento de la violencia puedan tener alguna incidencia en las decisiones de las autoridades en el futuro. Lo que yo les puedo asegurar es que no va a existir ni un solo centro de votación que no tenga presencia de la Policía Nacional Civil. No me estoy refiriendo a la Fuerza Armada, me refiero a la Policía Nacional Civil. Todos los centros de votación tendrán presencia de miembros de la policía. Para el domingo, el TSE realizará una prueba de... Es importante mencionar que en cuanto al detalle de la preparación de la transmisión de resultados, el tribunal ya realizó la primera prueba pertinente a mediados de diciembre. Para esta, fueron convocadas 2.200 personas entre transmisoras y recolectoras. Según informó el Tribunal Supremo Electoral en su cuenta de Twitter, cada uno de los involucrados tuvo que realizar el ensayo de todo el proceso para asegurarse de conocer cómo se ejecutan las diversas tareas hasta completar la transmisión completa. El equipo que participó en el ensayo tuvo que realizar tareas como configurar las actas, escanear, transmitir y cerrar el equipo. Pero para conocer más sobre cómo se prepara el TSE para lo que resta del mes, damos paso a la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, este día 3 de enero de 2019, a un mes de las elecciones, le damos los buenos días al doctor Julio Olivo Granadino, quien nos acompaña aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM, el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, como siempre, un gusto recibirlo, un gusto conversar con usted sobre todo este proceso electoral. No, buenos días y gracias por invitarme y desearle, digamos, feliz año a toda la teleaudiencia de este bonito programa, y saludar a los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral y también a todos los trabajadores y trabajadoras que están poniendo todo de su parte para que las elecciones salgan, digamos, lo mejor posible. Doctor, si hacemos una evaluación de cómo avanza el proceso de organización de las elecciones, ¿qué nos dice usted? ¿Cómo está? ¿Cuál es la evaluación que hace usted como presidente del Tribunal Supremo Electoral sobre toda la organización, sobre todo el trabajo que implica, digamos, desarrollar este proceso que va a llevarnos hasta el 3 de febrero de 2019? El Tribunal Supremo Electoral se está preparando, ¿verdad? Una vez terminamos la elección pasada, 2018, ha comenzado con todos los preparativos, porque esto se prepara
recuérdese usted, con un plan general de elecciones, que tiene aproximadamente 16 programas y son alrededor de más de 25, por ejemplo, subprogramas que están contenidos acá. Quizás, como siempre lo he señalado, la columna vertebral de todo el proceso electoral, sin demeritar otros programas, digamos, más pequeños, radica, por ejemplo, en la logística electoral. Es un aparato, digamos, increíblemente grande, y que, por cierto, mis felicitaciones al programa DOE, a la Dirección de Organización Electoral, que de hecho trabajaron hasta el 31 de diciembre en el tema, por ejemplo, de impresión de papeletas, que debo decirle a la población como muy buena noticia, debido a que los candidatos y candidatas de las diferentes fórmulas inscribieron en tiempo, porque se lo solicitamos, dichas fórmulas, las papeletas se han podido imprimir con mayor celeridad, pese a algunos señalamientos, si usted se fijó, y errores de interpretación de más de algún candidato o candidata de partidos políticos. Las papeletas se han empezado a imprimir, o más bien ya estamos en la fase final de impresión y llevamos más del 62% de impresión, al grado tal de que ya están impresas las papeletas, y eso es básico porque no hay elección sin papeletas, con todos los códigos de seguridad que tiene nuestra papeleta. 12 departamentos ya están impresos. Significa que solo va quedando San Salvador y La Libertad, ¿verdad?, que comienzan también a imprimirse, que eso basta una semana, entiendo yo, menos tiempo para poder imprimir. O sea que vamos a tener papeletas a partir de que de alguna manera pedimos a los candidatos que inscribieran sus planillas a la mayor brevedad. Entonces, decir que el programa de logística electoral ya ha adecuado, digamos, los diferentes centros de votación. Usted lo mencionaba muy bien, el convenio con el Ministerio de Educación, en donde utilizamos prácticamente todo el aparataje del Estado, del Sistema Educativo Nacional. Agradecimientos también al señor Ministro de Educación y todos los equipos técnicos, porque básicamente este tribunal está priorizando por utilizar, si quiere, como se dice, la musculatura del Estado. Las diferentes instituciones del Estado cooperan con el tribunal y eso implica un ahorro significativo también en esta materia. Así es de que estamos hablando que más del 90% del sistema educativo nacional, de los más de 5.000 escuelas, están siendo utilizadas, ¿verdad?, por el Tribunal Supremo Electoral. Son 1.595 centros de votación, de los cuales solo 100, digamos, son centros de votación que se arriendan o se desarrollan a cielo abierto, ¿verdad? Pero eso ya está prácticamente adecuado. Cuando hablamos de adecuar, significa que a veces las instalaciones eléctricas de las escuelas no son adecuadas para la transmisión que nosotros necesitamos hacer, porque dicho sea de paso, en esas escuelas también se instalan los puntos de transmisión, es decir, los escáneres, que aquí les dimos la exclusiva a ustedes también, si se recuerda, que recibimos el donativo de 1.800 escáneres del gobierno de Corea, se han utilizado en la elección pasada y en esta nueva elección. Ningún Tribunal Supremo Electoral anterior había conseguido, ¿verdad?, tal donativo, y le había ahorrado al país 2.5 millones de dólares. Así es de que esos escáneres se instalan en cada uno de esos centros de transmisión, en escuelas dispuestas para eso, para lo cual se tiene que hacer todo un dispositivo de adecuación del sistema eléctrico, la iluminación de las escuelas, en fin, se monta todo un aparataje. Recuérdese que estamos afirmando derechos también de las personas discapacitadas y en ese sentido se instalan rampas también. A nosotros como tribunal nos toca disponer presupuesto porque las escuelas del Sistema Educativo Nacional lamentablemente no cuentan, porque han sido construidas, digamos, con anterioridad a esta necesidad electoral, no cuentan con rampas para que puedan accesar las personas con discapacidad. Por supuesto, tratamos de utilizar edificios que tengan una sola planta, ¿va?, como regla. Doctor, hicieron hace ustedes, a mediados de diciembre, hicieron una prueba de transmisión de datos, se transmitió cerca del 70%, de acuerdo a los datos que se publicaban, de las actas que se van a procesar el próximo 3 de febrero. Usted en una conferencia de prensa decía que se habían detectado algunas fallas que se iban a corregir, debido, digamos, a que tal vez el internet no era bueno en la zona desde donde estaba haciendo la transmisión. Ustedes se preparan ahora para un nuevo, digamos, ensayo de transmisión de datos. Tal vez si nos cuenta cómo han logrado, digamos, solventar esos problemitas que ya habían detectado antes. Sí, como le digo, después de esa logística de adecuación de los centros de votación y la impresión
de más de 5 millones de papeletas, que le digo, vamos por el 62%. En una semana creo que hemos completado, ¿verdad?, el 100% de las papeletas. Luego nos disponemos y hemos estado preparando el sistema de transmisión y divulgación de resultados. Recuérdese que ha sido un talón de Aquiles desde la elección 2015, que debido a las sentencias de la Sala de lo Constitucional, al menos de la extinta Sala de lo Constitucional, el sistema electoral salvadoreño se convirtió en el sistema más complejo del mundo, de acuerdo a la OEA, de acuerdo a la Asociación Mundial de Organismos Electorales. No es invento del presidente. O sea, todos reclaman por qué complicamos el sistema, y nosotros precisamente decimos de que fue las creativas mentes de la Sala de lo Constitucional que por suerte se han ido. Decirle de que en esta elección el sistema no es complejo, porque se transmite una sola acta. Sí. Una sola acta con un diseño, digamos, sencillo, ¿verdad? Porque algunos querían proponer algunas modificaciones al acta, sin embargo se mantuvieron las casillas, a excepción de la casilla, digamos, que se agregó, se recuerda, de la coalición, sí, que es un tema que nos va a traer conflicto, insisto, al momento de la elección, en que yo lo denuncié, pero que los magistrados, digamos, de muy buena fe, debo entender, están haciendo todos los arreglos y acuerdos para que no haya ningún tipo de duda de que el acta que se está transmitiendo efectivamente los resultados, digamos, que son confiables, que son transparentes, porque eso es lo que tenemos que luchar, al grado tal de que también las actas que se transmitan van a gozar del nombramiento de un vedor por cada partido político. Este vedor es un ingeniero informático que va a garantizar que no se estén duplicando votos, ¿verdad? Y además van a haber observadores internacionales. Entonces, volviendo al tema de la prueba que realizamos el día 16, decir que efectivamente era una primera prueba para tratar de poner a trabajar primero los escáneres, ¿verdad?, coreanos, que estaban ahí embodegados en la feria y que los estamos activando con su respectivo chip. Hay una empresa de telefonía que se ha contratado, ¿verdad?, que está en este momento cobrando experiencia, es decir, da los chips de telefonía y además está una conexión de internet, ¿verdad?, que tenemos. Entonces esta empresa seguramente, y yo lo dije, tuvo fallas porque más de algún chip puede haber estado mal sincronizado o no tenía señal en el lugar donde se transmitió. Pero ahora estamos tratando de presionar, y de hecho yo voy a hablar directamente con la presidenta de la CIGET para que a estas empresas que se contratan por el tribunal se les advierta que no están vendiendo un servicio a otra empresa o a un ciudadano, que si no transmite desde Aguachapán y no le funciona el teléfono desde Aguachapán no pasa nada. Aquí se trata de un proyecto que tiene repercusiones nacionales y no pueden, digamos, venderle el mismo chip que le están vendiendo a un ciudadano, digamos, común, ¿verdad? Sí. Que el que le están vendiendo a una institución del Estado que organiza elecciones y que esto tiene repercusiones también políticas o puede generar dudas también en la población. Entonces, eso es el llamado a las empresas, a cada empresa que trabaja con el Tribunal Supremo Electoral, que no le están vendiendo a un particular, sino que están formando parte de un gran proyecto de nación, y a veces la empresa no tiene conciencia de eso. Este llamado lo hago también porque vamos con una prueba el día 6, y se recuerda la empresa que se contrató de transporte, de repente había alquilado hasta carros Uber, había llevado a familiares con los vehículos, y los había puesto a disposición, porque la empresa no alcanzó a cubrir la demanda que le exigía el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, a veces es el evento más grande de organización que tiene el país, y de repente si a una empresa se le piden, si quiere 1000, por ejemplo, vehículos, no los tienen, ni la DIDEA, ni nadie tiene en el país, ni la Saquiro. Entonces estas empresas se comprometen a proporcionar un número determinado de vehículos. Imagínense, para transportar aparatos y transportar papeletas o actas a 1595 centros de votación. O sea, estamos hablando de un aparato sumamente complejo. Entonces las empresas que trabajan con el tribunal deben de tomar conciencia de eso, no solo bajar precios para evitar la competencia. Ese es un llamado a la responsabilidad social, también empresarial. No nos vaya a salir la empresa, y eso como advertencia del presidente, el día 6, que tenemos una prueba, otra vez con vehículos sedanes, ¿verdad?, que son de un familiar y los está enviando, que no saben las rutas también de transporte. Todas esas fueron las fallas que tuvimos en la ocasión anterior. Entonces desde ya lo estamos advirtiendo porque hay una empresa contratada
igual que la empresa de telefonía, Sí. que no lleve los chips y no los ha probado. Y de repente no funcionan cuando usted llega ya a una colina, ya no funciona el chip para poder transmitir. Entonces todo eso nosotros como Tribunal Supremo Electoral, a través de nuestra unidad de sistemas informáticos, lo estamos corroborando. Algo así como corroborarlo, si es posible, de sitio o de punto a punto de transmisión. Es decir, nos ocurrió llevar los escáneres, por ejemplo, a cada lugar desde donde se va a transmitir, porque en este caso el día 6 es una prueba nacional. Sí. Les digo, lleven los escáneres, porque yo tengo un poco del hobby de la electrónica también. Lleven cada escáner y desde ese punto que van a transmitir, pruébenlo. Anden cargando el escáner por cada punto a nivel nacional para así no tener excusas. Si en ese lugar no transmite, esa es la prueba de fuego. Si en ese lugar no transmite el chip de la empresa, hay que reclamarle y tiene que arreglar ese tema. ¿Por qué no llega el internet o la señal o la conectividad que usted tiene? Y si hay cerca un centro penal, todo ese tema ya lo superamos. Se recuerda que en la ocasión anterior, en la elección 2018, ¿verdad?, habían centros penales cerca y a alguien se le ocurrió ponerse, digamos, aledaño a ese centro penal donde estaba bloqueada la señal, un punto de transmisión. Todo eso ya está superado y se ha sacado de ese margen de alcance del bloqueo de señal, ¿verdad?, del centro penal, para no tener el problema. Se ha pasado a otro lugar de transmisión para evitar ese tipo de datos. Así es de que la prueba del 16 precisamente nos sirve para detectar esos problemas, los problemas de la empresa con su sistema, si quiere, de internet, con sus chips, que ahora para el día 6 esperamos haberlo superado. ¿Cuáles son esos otros puntos que usted considera clave en este proceso, digamos, de organización y que faltan, digamos, desarrollar? Usted nos hablaba de un simulacro también que van a desarrollar a medida vayamos acercándonos al 3 de febrero. Sí, los puntos, como le digo, siempre vertebradores, la columna vertebral que yo le llamo, son la logística electoral, que ya le hablaba de ella, la transmisión y divulgación de los resultados, que la población, digamos, está ansiosa de conocer los resultados electorales la misma noche, ¿verdad?, del evento electoral, y también de alguna manera la capacitación. Es importante, sobre todo, que algunos venimos de la academia, la capacitación y formación. Yo no solo hablo de capacitar, porque eso es solo transmitir y trasladar conocimientos en el sistema educativo nacional o en un proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que además formar también, formar ese recurso en habilidades y destrezas para el evento electoral. Así es de que en eso estamos cobrando experiencia, estamos incluso por inaugurar un aula, ya no solo el aula virtual que tenemos, desde donde educamos, gracias al apoyo del PNUD, logramos llegar a más personas, ¿verdad?, para capacitarse. Entendemos de que en este caso, por ejemplo, los miembros de la JRB han disminuido, son 4 integrantes de JRB, más 4 suplentes, serían 8 personas, que los puede usted multiplicar, ¿verdad?, también por el número de JRB. En esta ocasión tendríamos 9.558 JRB, más las 10 que se encargarán de contar los votos el voto desde el exterior, valga la redundancia. Sí. Así es de que tenemos todo ese aparato también de capacitación. Entonces, repitiéndole, tendríamos el aparato de logística electoral que logra adecuar los centros de votación, hacer todo un trabajo de cartografía interesante en dónde es la mejor ubicación del centro de votación, que todo eso hay una experiencia de años, pues de decenas de años, de esta sección de cartografía electoral, ¿verdad?, desde donde se ubican. Hay centros de votación que hay que cambiarlos, por ejemplo, o juntas receptoras de votos, ¿verdad?, que a lo mejor hay que resumirlas en otras porque tienen muy pocos electores, etcétera, etcétera. Entonces, todo este trabajo de logística electoral prácticamente está avanzado en un 70%, digámoslo así, o más, porque le digo que solo hacen falta San Salvador y La Libertad de imprimir papeletas, ¿verdad? Nos preparamos también para una segunda vuelta, ¿verdad?, que es complejo también prepararse en tan poco tiempo para una segunda vuelta, ¿verdad?, que se puede dar. ¿Y usted ve en el horizonte una segunda vuelta posible? Nosotros estamos preparados, hasta ahí el presupuesto está dispuesto para la segunda vuelta, el Tribunal Supremo Electoral está dispuesto para una segunda vuelta, ¿verdad?, de acuerdo a los diagnósticos también que nosotros tenemos de los resultados electorales, ¿verdad?, que incluso algunas encuestas se lo dicen, no las encuestas pagadas por los candidatos, pero las encuestas, si quieren, más serias, ¿verdad?, le pueden apuntar a eso. Entonces el tribunal se tiene que preparar para esa segunda vuelta. Ya hay presupuesto, ya hay un plan también operativo, le quiero decir,
porque cómo imprime usted más de 5 millones de papeletas y repite también toda la logística electoral de la que le estoy hablando. Desde adecuación otra vez de los centros de votación, la instalación de 9.558 JRB, que hoy solo serían, digamos, de parte de las dos fuerzas que queden, ¿verdad?, en segunda vuelta, y así, etcétera, etcétera, todo el programa de votación. Doctor, en todo lo que ha visto usted del proceso electoral y la organización, ¿percibe algún tipo de, digamos, de desconocimiento de parte de los candidatos de la ley electoral? Percibe desconocimiento. Sí, de que si alguno de los candidatos, digamos, no está claro de lo que indica la ley electoral. Es increíble a veces, ¿verdad? Yo incluso yo a veces hablo de la ignorancia, que es atrevida. Tuvimos un evento, ¿verdad? Yo la ocasión anterior le ofrecí un código electoral a uno de los candidatos, porque es un desconocimiento increíble, sobre todo los nuevos actores, ¿verdad? Y sorprende porque tienen asesores también detrás de él, que algunos han sido magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pero obviamente la ley ha cambiado, ¿ya? Imagínense desconocer el tema de la autoridad electoral en el tema de los pantones, y solo porque se me ocurre a mí que el color no da. Imagínense, de un celeste a un cian o de un cian a un celeste, porque es menos celeste. Es increíble tomarse el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? O sea, eso no había ocurrido después de los acuerdos de paz. Es un desconocimiento a la ley y la Constitución de la República, y hacer llamados a la población a desconocer la autoridad electoral cuando yo mismo me estoy sometiendo a las reglas del juego de un árbitro. Es como que usted de repente no esté de acuerdo, ¿va?, con el punto de lanzamiento del tiro penal, y usted se está sometiendo ese inscrito y está compitiendo. Entonces yo creo que es, a propósito de la pregunta que usted hace, un llamado con seriedad a que respeten la autoridad electoral, porque no quisiera pensar que hay toda una estrategia detrás de esto, ¿sí? Una estrategia y táctica publicitaria. Es decir, atacar a la autoridad electoral, hacerme la víctima de esa autoridad electoral por si pierdo las elecciones. Generalmente lo hace el que piensa que va a perder las elecciones, para justificar que la autoridad electoral, ¿verdad?, le ha hecho trampa, ¿sí? Y le quiero decir que el sistema electoral de El Salvador, hoy por hoy, es de los sistemas más vigilados, ¿ya? Hay observadores electorales, por ejemplo, internacionales. La OEA se instala, y ustedes se fijan, firmamos un convenio. La OEA está vigilante desde el momento antes, durante y después de las elecciones. La Unión Europea, 28 países de la Unión Europea vienen a observar. Hay vigilantes de los partidos políticos, imagínense, contendientes, presentes en cada una de las juntas receptoras de votos, de las 9.558. Imagínense, vigilantes de los partidos políticos, que no van a dejar hacer nada ahí, ¿verdad?, con las actas ni con las papeletas, ¿sí? O sea, eso se cuida en cada una de las mesas. Es una lucha que se instala en cada una de las mesas de votación, en cada uno de los centros de votación y en cada una de las juntas receptoras de votos. Hay representantes, un delegado de la Fiscalía General de la República por cada uno de los centros de votación, y hoy incluso se incrementa el número. Hay delegados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Es uno de los sistemas más vigilados, quizás, también del mundo. Y ahora, a partir de los problemas que tenemos con el acta, porque al que más le interesa, por ejemplo, como presidente, debo de promover también la transparencia, no solo en el uso de los fondos, sino que además la transparencia en la transmisión de resultados electorales. Se está nombrando a un vedor de los partidos políticos. Es decir, si hay duda de los ingenieros informáticos del Tribunal Supremo Electoral, se le está permitiendo al partido político que nombre a un ingeniero informático que va a tener accesos, ¿verdad?, a todo el sistema de procesamiento, desde que vienen las actas transmitidas desde cada punto de transmisión, instalado en cada uno de los 1.595 centros de votación. Desde allí le va a dar seguimiento al acta. Esa acta que tiene en copia cada uno de los representantes de los partidos políticos contendientes, la Fiscalía, la Junta Electoral Departamental, en fin, es un sistema completamente cerrado y vigilado. Y eso me da garantías. Y además de que el tribunal, los magistrados aceptaron de que se nombrara un vedor también por cada partido político. Es decir, que va a registrar, y si hay algo que pase allí, él lo va a tener que denunciar. Y si no, también tenemos una entidad importante que la tiene nuestro país, creada por los acuerdos de paz, que es la Junta de Vigilancia Electoral, donde también están representados cada uno de los partidos políticos. Y está la sociedad civil también,
que se ha fijado reclama casi por todo. Doctor, le preguntaba eso porque por el tema de las acusaciones que se ha hecho en diversos momentos, cuando se dijo, digamos, a las afueras del tribunal que se estaba fraguando, pues, o se estaba orquestando un fraude en el tribunal, y les acusaban a ustedes como magistrados de estar orquestando todo esto que al final daría un resultado diferente en las elecciones. ¿Qué dice usted al ciudadano, qué dice usted a los partidos que están en contienda respecto a este tema que en determinado momento puede entrar al debate nuevamente, de las acusaciones de un posible fraude en las elecciones del 3 de febrero? No, yo por eso les digo, les pediría a las personas que hacen eso, y hacen ese tipo de señalamiento, primero que los quisiera tener en un debate, sí, ojo en eso, ¿verdad? Un debate público, para ver cuáles serían esos detalles, porque todas las acusaciones que han hecho, sobre todo los nuevos actores, se les han desvirtuado y se han desvanecido, y son, si quiere, un torrente de mentiras increíbles. O sea, a mí como abogado le digo, o sea, no me cabe, digamos, en la cabeza cómo es posible que una persona pueda decir una sarta de mentiras y de cosas que lindan con la ignorancia, ¿sí? Y se van a seguir dando, pero la población lo que debe de tener es una fuerte dosis. Yo creo que el pueblo tiene mucha sabiduría, ¿ya? Una fuerte dosis de sabiduría para saber elegir y saber también por quién está votando, ¿sí? El pueblo debe tener mucha seguridad para que no suceda lo que ha sucedido. Nosotros observamos elecciones en diferentes países y ya tiene Guatemala, ¿ya?, con la supuesta sociedad civil demandando el cambio de partidos políticos, etcétera, etcétera. Y miren en lo que terminaron, eligiendo a un comediante, una persona muy divertida, muy chistosa, con programas de televisión y todo eso. Pero mire, han destruido la institucionalidad. Han destruido la institucionalidad de Guatemala. Mire lo que está sucediendo también en Francia. O sea, hay un montón de ventanas en donde verme. Entonces yo le pido a la población, primero, el respeto y la confianza ante la autoridad electoral. Que cualquier mentira que se pueda decir en redes sociales, nosotros estamos tratando de combatir las redes sociales, pero no tenemos suficiente presupuesto. Recuerde que nos dieron 27 millones y eso lo compartimos también con la Junta de Vigilancia Electoral, 27.5. Y además de eso tenemos 2 elecciones. Imagínense cuánto presupuesto reparte usted para una segunda vuelta que ya está proyectada, ¿sí? ¿Cuánto presupuesto nos toca? Es el Tribunal Supremo Electoral que ha tenido menos presupuesto y ha organizado las elecciones más complejas. No tiene lógica. Así es de que el llamado es a los candidatos y candidatas de cada fórmula a respetar, tienen que reivindicar el respeto a la autoridad electoral. Por ejemplo, han irrespetado las reglas del Código Electoral desde hace 2 años. Hay candidatos que han estado haciendo campaña desde hace 2 años. Y yo propuse incluso que reformaran, ¿verdad?, todo el sistema de sanciones, que es hasta risible, las sanciones que le ponen a alguien por hacer campaña anticipada. Imagínense si se está adelantando a hacer campaña. Algunos no los hemos sancionado por ese tema de la victimización, ¿verdad?, que preferimos mejor no sancionar porque algunos han utilizado de campaña el hacerse la víctima del Tribunal Supremo Electoral. A mí eso me da hasta risa y me parece ridículo, pero sí sancionamos a algunos candidatos. Entonces la población debería de privilegiar a aquellos que no han sido sancionados, imagínense, es decir, a los que cumplen las reglas del juego, no el que no cumple las reglas del juego. Doctor, si revisamos los hechos del pasado, de principios de diciembre, cuando se ingresó gente al Tribunal Supremo Electoral, ¿por qué el tribunal no pidió la investigación de la Fiscalía como se había dicho en determinado momento? Se la pedimos al fiscal Douglas Meléndez. Sí, sí. Y usted recuérdese que eso tiene que ser de oficio. Y yo no soy de los que retiré las denuncias, aclarándole al señor fiscal, ¿verdad? Fueron otros magistrados los que... Yo acompañé más bien la denuncia, porque yo sí soy serio en ese tema, ¿verdad? Soy muy serio y yo creo que la población me conoce en ese tema. A mí no me habían amenazado, ni me siento amenazado por un montón de payasos que llegan a gritar a veces al tribunal. Yo vengo de la Universidad del Salvador, ¿sí?, de tratar con el BRES, con el FUR, así es de que a mí esos hechos, yo creo que solo para la gente que no ha tratado, ¿verdad?, con este tipo de eventos. Organizamos el nuevo ingreso, por ejemplo, de la Universidad del Salvador, cuando habían tomas, ¿ya? Fuimos parte de gremios estudiantiles en la Asociación de Estudiantes de Derecho, don Manuel, con otros gremios estudiantiles. Así es de que a mí esos temas los trato con mucha, digamos, paciencia. Precisamente creo que ese día no estaba reunido el organismo colegiado. Estos señores, no sé si de Nuevas Ideas o de Gana se deslindó, quiero aclararlo, de este evento.
porque son hechos irracionales que usted no puede justificar, sobre todo en tiempos de paz, ¿ya? Y sobre todo por gente que dice que predica, digamos, otro tipo de Estado y el cambio de las cosas. Es injustificado y a mí me parece el hecho más irracional que ha sucedido, al menos mientras yo he estado en el Tribunal Supremo Electoral, y lo condeno. Y el fiscal debió haber investigado. Hay videos, primero decían que no habían ingresado al Tribunal Supremo Electoral, sí se ingresaron a las instalaciones, ¿verdad? Hay decenas de testigos y hay videos también de que ingresaron. Y ese hecho debió haber sido investigado de inmediato por el fiscal, al margen de que luego él diga que la gente retira las denuncias y todo eso. O sea, todavía la empresa de seguridad, hay que decirlo, de alguna manera es cómplice de esos hechos, ¿ya? La empresa privada de seguridad, que yo no he votado por contratar, así decimos. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les recordamos que esta mañana conversamos con el doctor Julio Olivo, presidente del Tribunal Supremo Electoral. Estamos a solo unas horas también para que entre en vigencia la regulación del artículo 178 del Código Electoral, que prohíbe algún tipo de, digamos, de propaganda sobre inauguraciones o otro tipo de actividades que puedan desarrollar tanto instituciones del gobierno central como las municipalidades. Ya regresamos con más de la entrevista de hoy. Esta mañana de 3 de enero de 2019 estamos conversando con el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que estamos a las puertas de un proceso de elección de un nuevo presidente. Estamos exactamente a un mes de ese proceso que va a vivir El Salvador. Conversamos con el doctor Julio Olivo sobre diversas situaciones que han ocurrido y él nos señalaba de algunas situaciones que no han sido investigadas por la Fiscalía General de la República. Doctor, explíquenos cómo es esa situación que se dio con la falsificación de una firma, de su firma precisamente, durante, digamos, la adquisición de ciertos productos dentro del tribunal, y si hubo una investigación y se dedujo las responsabilidades de esta situación. Sí, bueno, hasta ahora todavía estoy también pendiente. Quiero decir de que de manera general la Fiscalía, porque tenemos una fiscal electoral, ella participa en las audiencias y de hecho ha promovido, digamos, varias condenas, varias sanciones, ¿verdad? Y ha sido bastante objetiva, pero igual que el hecho de la toma del Tribunal Supremo Electoral no se ha investigado, ¿verdad? Al margen, y hay que aclarar también, yo no voy a permitir, ese día yo creo que la idea era provocar. Imagínense que hubiera estado los magistrados del Tribunal Supremo Electoral como ellos querían, a lo mejor querían que la policía llegara a reprimirlo. Eso no lo vamos a permitir, ¿verdad? Para hacer un show que le pueda beneficiar a un candidato determinado. O sea, eso sería una tragedia, pues, y nosotros no nos vamos a prestar a ese juego. Pensamos ser muy valientes mejor y contenernos, autocontenernos en ese tema, pero sí pedirle también a los candidatos y sobre todo a los partidos políticos, porque el partido Gana se deslindó de esos hechos lamentables de gente de nuevas ideas. Ellos acusaron a gente de nuevas ideas y lo dijeron en conferencia de prensa. Hay que decirle a esta gente también que el partido político, y yo soy serio en eso, tiene también responsabilidades que cumplir de acuerdo a la ley de partidos políticos. Imagínense que uno de los objetivos de constituir un partido político es promover la armonía y la paz social. Y eso no se parece en nada con ese objetivo de quererse constituir para andar armando desorden. Entonces eso no se va a permitir, al menos en esta administración. Segundo, que cada ciudadano, y lo digo como abogado, tiene responsabilidades civiles y penales por cada acto que ellos desarrollen. Y si la Fiscalía investiga, podría deducir e individualizar esa responsabilidad. Y esos son actos delictivos y no tienen otro nombre. Y no se pueden permitir después de los acuerdos de paz. Ahora, han ocurrido otros hechos también. Fíjese, falsifican un documento en el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Es una especie de banda que se dedica a falsificar documentos. Falsifican el sello de la presidencia del Tribunal Supremo Electoral. Por cierto, yo hacía la broma que hasta lo hicieron mejor que el diseño que nosotros teníamos. Falsifican la firma del presidente del Tribunal Supremo Electoral como mandando un mensaje. Y pretendían adquirir computadoras y una serie de productos por cerca de $6,000. Algo parecido al modus operandi que denunció también el presidente de la Asamblea Legislativa, ¿sí? Menos mal lo detectamos en la presidencia y no logró pasar a más, pero la Fiscalía todavía no ha investigado ni ha capturado a nadie sobre ese tema, al menos no ha hecho la investigación y la policía, digamos, aplicar esa orden de captura. Entonces,
¿De qué estamos hablando? Mañana el presidente también recibe un atentado, una amenaza, y no puede ser así. Entonces el llamado a más protagonismo en ese sentido, ¿verdad? Porque se está de alguna manera vulnerando reglas del juego en materia electoral y se está atentando contra funcionarios y contra la misma institucionalidad. Pero quizás pasando a otros temas de la organización electoral, que son los temas que nos ocupan en este caso y nos preocupan, decir que el sistema de transmisión está preparado. Recordemos de que hoy lo asume el Tribunal Supremo Electoral con todas las vigilancias del caso. Hemos pedido incluso una observación en esta materia informática para que vengan expertos a certificar nuestro sistema y que haya confianza de que ese sistema y que esas actas no van a duplicar votos, que de las mesas no se van a duplicar votos, que el acta que transmitamos tenga la mayor confiabilidad y que logremos dar resultados también esa misma noche, al menos resultados preliminares, porque recordemos que los resultados definitivos son después en el escrutinio final, así dice la ley. Los primeros son resultados como provisionales, pero de alguna manera siempre coinciden con esos resultados finales. Desde la elección que tenemos, a pesar de la elección compleja del 2015, se recuerda, las actas coincidieron con los resultados del escrutinio final. Así es de que tenemos esa confianza que el sistema se está diseñando. Hoy tenemos nuestros escáneres propios del Tribunal Supremo Electoral regalados por Corea a El Salvador, en una gestión muy dura que se hizo, una cuestión muy trabajosa, en donde yo quisiera saber quién más ha conseguido 1.800 escáneres valorados en 2.5 millones. Esta gente que habla también y critica al Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que ni la Asamblea Legislativa consiguió un donativo, ¿verdad? Hay que decirlo, de ese tipo. Y nosotros lo hemos logrado conseguir en esta administración, igual que le devolvimos al Estado 2.4 millones también de dólares, con lo cual el Estado los utiliza para una serie de cuestiones. Así es de que tenemos esos preparativos en el programa de transmisión de resultados. Vamos para esta nueva prueba que es a nivel nacional, ¿verdad? Esperamos que la empresa de telefonía, la empresa que nos deje canal dedicado también, porque esperamos también ataques, fíjense, eso es bien delicado, ¿verdad? Al llamado también a la Fiscalía General de la República, con sus técnicos informáticos, a estar preparados, porque el tribunal también denunciamos los ataques que habíamos sufrido, fíjense, y proporcionamos la información ya a la Fiscalía. Recibimos, imagínense, más de 10 millones de visitas cuando instalamos el sistema de voto desde el exterior. ¿De dónde 10 millones de personas? Tendrían que ser 2 o 3 países de Centroamérica visitando nuestro sitio. Y en algunas ocasiones solo para bajar imágenes. Imagínense bajar el logo del tribunal. Imágenes que tienen un peso. El que sabe de informática maneja esto, que son imágenes pesadas para que la página se volviera lenta. Imagínense 10 millones de personas consultando nuestro sitio. ¿Qué interés va de la gente? Y a veces a las 2, a la 1 de la mañana. O sea, son ataques de gente preparada para esto. Entonces estamos en ese sistema también de antihackeo para evitar, porque las empresas que no son contratadas por el tribunal, que son empresas socialmente irresponsables y muy cuestionadas, digámoslo así, se dedican también a probar ataques para que nuestro sistema no funcione y que las empresas que hemos contratado, yo ya lo entendí, también queden mal ante la sociedad y nadie las contrata, debido a que ellos están atacando nuestro sistema. Y a veces son en casas alquiladas alrededor de la feria internacional. Ya lo detectamos eso, ¿verdad? Entonces tiene que ponerse a trabajar la Fiscalía y la inteligencia del Estado en esa parte. Doctor, uno de los candidatos está convocando para el 4, 5 y 6, decía, para buscar un ejército de personas que se dediquen a vigilar el voto. ¿Cómo ven ustedes, digamos, la garantía que tiene el ciudadano de que el voto que emita el 3 de febrero, pues, es justamente lo que va a reflejar el resultado del Tribunal Supremo Electoral? Porque parece que todavía persiste esa desconfianza respecto, digamos, al trabajo que ustedes pueden desarrollar como tribunal o a lo que pueda ocurrir en las diferentes juntas receptoras de votos, lo que pueda ocurrir en todo el proceso de, digamos, de emisión del sufragio y después el conteo de esos votos. Sí, bueno, yo ya hablé de todos los candados que tiene el sistema. Cada partido político contendiente tiene sus vigilantes. Ojo en esto, no los que no son contendientes, que ese es otro tema. Aquí hay un gran problema entre Gana y este partido Nuevas Ideas, por ejemplo, que no se sabe cuándo se pone en la camiseta de uno y cuándo se pone en la de otro. Gana ha sido un partido serio que ha participado en diferentes eventos electorales y mi reconocimiento, porque ellos no estuvieron de acuerdo con los hechos violentos protagonizados por esta otra gente que vestía una camiseta distinta, pues, ¿verdad? Celeste y todo eso.
Entonces ellos desconocieron esos hechos y dicen, nosotros somos gente de paz. Así lo dijo el señor Rovira y yo le tomo la palabra, porque así los hemos conocido. Al señor Gallego, que fue presidente de la Asamblea, a toda la gente, Silvia Aguilar y toda la gente de Ghana, la que no permiten, nunca han protagonizado hechos de esta naturaleza. Así es de que reiterar esos llamados, pues, ¿verdad?, a que el sistema electoral tiene ya sus vigilancias, tiene sus candados. O sea, no necesitamos que alguien ponga más, pero si lo pone, entendería yo que es como sociedad civil, porque el partido político contendiente gana, no es Nuevas Ideas. Ojo en eso. Y hay responsabilidades también, ¿sí? Si usted quiere vigilar, puede ser como observadores de la sociedad civil, que de hecho los observadores, el plazo para inscribir observadores ya finalizó. Entonces yo entendería que ese llamado lo hace un partido, algo así como lo que ellos quieren hacer, ¿verdad?, de andar ahí observando o cosas así, pero sin estar inscritos en el Tribunal Supremo Electoral. Yo entendería que la inscripción, porque yo vi ese anuncio también, que creo que se está pasando por todos los canales, ¿verdad?, es parte del espectáculo, entiendo yo, y el llamado es al interior del partido político, porque si se trata de inscribirlo en el Tribunal Supremo Electoral, los plazos ya terminaron de acuerdo a la ley, y cada partido político ha inscrito sus vigilantes, cada partido político ha inscrito también, ha propuesto a los integrantes de las diferentes mesas, de las 9.558 mesas de votación que le estoy mencionando, que de hecho se han capacitado, asisten a capacitaciones y con ellos se les acredita. Y de hecho se prueba también en un sistema informático que tenemos muy moderno, que no estén vinculados a ningún partido político, porque esa fue la jurisprudencia, se acuerda, de la sala, que no tuvieran vinculación las propuestas de los partidos políticos. Obviamente ese es un entuerto de la extinta sala también. No digo una estupidez, porque más de alguna gente lo ha comentado de esa manera, para nuestro sistema político, ¿verdad?, que tiene otras historicidades que se desconocieron y que ahora no se logran comprender en el marco de los acuerdos de paz, pero esas son las reglas del juego que tenemos. Tiene integrantes de las mesas que son gente ya no vinculada a partidos políticos, y eso lo ha aprobado el Tribunal Supremo Electoral, al menos formalmente. Segundo, hay vigilantes de cada partido político contendiente. En este caso es Ghana quien va a estar en las mesas. Claro, si Ghana le quiere pasar la camiseta naranja y el otro se cambia a la camiseta celeste, pues él va a estar como representante de Ghana, ¿verdad? Y ese es un lío que ellos tienen interno, Ghana y Nuevas Ideas. Entiendo yo, pero en eso no se mete el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros necesitamos las propuestas e integrar las mesas. O sea, el trabajo de nosotros es organizar elecciones e integrar las mesas. Los pleitos que tengan los partidos políticos, en este caso, al final, son secundarios frente al hecho que nosotros necesitamos organizar mesas de votación o juntas receptoras de voto, que son 9.558 más las 10 del voto desde el exterior. Imagínense ese paquete en 1.595 centros de votación. Mal haríamos en permitir, va a estar esperando a la gente que pretenda presentar cuando a ellos se les ocurra, ¿va?, o cuando tengan esa idea de proponer a algún integrante. Ya está cerrada esa lista, se ha demostrado la vinculación con el partido político, que no tengan vinculación con ningún partido político, y incluso hay un porcentaje de 21 integrantes para la sociedad civil. Esos cupos no fueron llenados por los partidos políticos, porque así está también el Código Electoral, que si los partidos políticos no proponen, usted los completa de un sorteo, de un padrón especial de ciudadanos que no tienen vinculación también política, y usted completa las mesas. Son 21.000 personas que estarán integrando esas mesas. Y de hecho se les ha estado notificando, ¿verdad?, desde el mes de diciembre, a estas personas que son ciudadanos, que nunca han estado vinculados ni son propuestos por partidos políticos, para que el Tribunal Supremo Electoral los pueda ubicar en posiciones dentro de esas juntas receptoras de votos. Ya están siendo notificados, de hecho, por el correo postal, se les está buscando por correos también electrónicos, y alguna gente ya participaron también en la elección pasada. O sea que todo el dispositivo prácticamente está preparado, y hoy recuérdese que también la ley exige que se puedan capacitar. O sea, reciben 2 o 3 capacitaciones las personas sobre todo lo que deben de hacer para el llenado de actas, para el conteo de papeletas, etcétera, etcétera. Hoy la elección es menos compleja que las otras legislativas con voto cruzado,
pero aún así tiene sus detalles pues, de cómo llenar actas. ¿Verdad? Doctor, hablemos de situaciones importantes para el ciudadano. A partir de hoy comienza ya el proceso de consulta. Usted va a poder tener información de qué lugar le toca votar, cuál es la junta receptora de votos, cuál es el número correlativo en el padrón. Esos son datos importantes que me parece también que tenemos que ponerlos en perspectiva, doctor, respecto a este proceso electoral, porque mucha gente de pronto tal vez tiene curiosidad por saber exactamente a dónde va a acudir el día de la votación. Sí, el Tribunal Supremo Electoral ha habilitado, ¿verdad?, el sitio consulta.tse.gov.sb. Yo no sé si se pudiera proyectar para que toda la ciudadanía pueda consultar. Yo lo tengo acá. En este momento lo vamos a enfocar, doctor. Mire si lo puede enfocar en este teléfono. Exactamente, son las letras azules que tiene ahí. Este teléfono que le llaman inteligentes, pero nosotros somos más inteligentes que ellos, porque los controlamos. Ahí está. Mire, consulta.tse.gov.sb, y ahí hay un número también, mire, telefónico. Muy bien. A partir de este día, a partir del 3, el Tribunal Supremo Electoral, a través de un aparato de consulta ciudadana, se despliega, ¿verdad?, con brigadas móviles a todo el territorio nacional. Ahí van a observar a la gente con sus distintivos del Tribunal Supremo Electoral en diferentes barrios y colonias, ¿verdad? En este caso se está tratando de verificar que la persona, ¿verdad?, que está en el padrón electoral, cuyas listas pues, o padrones con fotos ya están instalados en cada una también de las alcaldías, en los 262 municipios del país. Se instalan también kioscos de consulta, unos aparatitos donde usted puede incluso digitar, teclear su DUI, o lo auxilian también la persona que está ahí de delegada del Tribunal Supremo Electoral, y puede digitar su número de DUI y le aparece exactamente cuál es el centro de votación en que le toca ejercer el sufragio, y le aparece el número de JRB y el número de correlativo en la lista. O sea que hoy el sistema es bastante fácil. Pero si usted no quiere ir a ninguno de estos sitios, por internet, en ese sitio que le acabo de dar, ¿verdad?, usted puede consultar y digita el número de DUI para saber en qué lugar le toca votar y cuál es la lista de correlativo incluso que usted tiene, es decir, después de quién va su apellido para poder ejercer el sufragio, el número de JRB. Así es de que este sistema nos facilita, ¿verdad?, el ejercicio del sufragio, o facilita el ejercicio del sufragio al ciudadano. De hecho, ahí tenemos en pantalla alguno del sitio donde pueden consultar también, encontrar información. Y ahí digita usted su número de documento único de identidad. Y ahí exactamente va a obtener el dato de dónde le toca votar, el número de junta receptora de votos y también el correlativo en el padrón electoral. Datos importantes porque ya estamos muy cerca de este proceso electoral. Recordemos que estamos a un mes exactamente de que se desarrollen las elecciones presidenciales. Doctor, también estamos a solo unas horas de que entre en vigencia la regulación que establece el artículo 178 respecto a las inauguraciones. Ustedes hablaban ayer de la propaganda que se puede hacer a través de, digamos, de información de carácter municipal o de carácter, digamos, que viene de instituciones del Ejecutivo. Y ya hacían las advertencias necesarias a través de un comunicado donde decían y establecían, digamos, los puntos comprendidos en este artículo 178 del Código Electoral. Sí, precisamente, digamos, hay una serie de prohibiciones. Se trata de que nadie utilice, digamos, el aparato del Estado también en beneficio de un partido político determinado. Entonces las obras van a estar prohibidas, bueno, a partir del día de ahora, ¿verdad? Todavía se puede, el día 4 ya no se puede, porque estaríamos a 30 días del evento electoral, ¿sí?, que es el 3 de febrero. Así es de que hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Ya no se pueden publicitar las obras gubernamentales, ¿verdad?, de la manera que se hace. De hecho, hay una proliferación de obras gubernamentales, entonces el llamado es a eso para no tener sanciones de ese tipo. Esto aclarando también, ahí sale la aclaratoria de que no implica que usted va a detener prácticamente, ya se va a paralizar todo el aparato del Estado y los 262 municipios, porque los municipios también inauguran obras, ¿verdad?, y son de diferentes partidos políticos los que gobiernan en estos municipios o en estas localidades. Entonces, por ejemplo, la vez pasada nos preguntaban, porque habían criterios hasta que usted no puede presentar, por ejemplo, las bases de licitación, ya no las puede publicar, o las contrataciones. No, eso sí se puede,
evitemos logos también de propaganda política electoral, ¿verdad? En este tipo de concursos públicos que se hacen, o este tipo de licitaciones, etcétera, etcétera, sean de autónomos o sean del gobierno central. De eso se trata, pero no es de paralizar también el Estado como a algunos se les había ocurrido. Muy bien, doctor, hay una pregunta recurrente que viene de los ciudadanos que se han sido escogidos para integrar las juntas receptoras de votos. Ya en una ocasión anterior hablábamos con usted de este tema y usted nos decía el bajo presupuesto que a veces tiene ustedes como tribunal para organizar elecciones. La gente dice, bueno, si me escogen para cuidar una junta receptora de votos, lo que paga el Estado o lo que paga el Tribunal Supremo Electoral es, digamos, muy poco comparado, digamos, con el esfuerzo que se le pide al ciudadano. ¿Cómo toman ustedes o cómo interpretan este tipo de situaciones que parece que van a ser recurrentes mientras se mantenga este tipo de sistemas en el que se escoge a ciudadanos de la sociedad civil para que integren las juntas receptoras? Sí, por eso yo les señalaba de que a veces queremos exportar sistemas de otros países que funcionan, tienen otra historicidad. Hay que revisar la historia de cada país y a veces queremos exportar, ¿verdad?, ese sistema y traerlo acá. Si yo le dijera todas las cosas que yo he observado en los eventos electorales, por ejemplo, como el voto encamado, que le llaman en Puerto Rico, que se refiere al voto en los hospitales. Las personas están hospitalizadas, pero esa persona que está hospitalizada ese día no ejerce el sufragio. Las personas que están en alta mar, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo ejercen el sufragio? ¿Sí? Los que están destacados, ¿verdad?, que andan en un bote aquí en El Salvador y todo eso, no pueden ejercer el sufragio. Y entonces no por eso yo voy a instalar en El Salvador el voto encamado. Pero acá se plantea la ciudadanización, imagina, de la JRB. Eso nos implicó en el 2018, ese invento del sorteo, casi poner en crisis la instalación de las mesas. Es decir, porque no era cierto que los ciudadanos quisieran llegar a cuidar las urnas, sobre todo en un sistema tan complejo como el de El Salvador. Sí. Eso se hace, oiga bien, en sistemas que son sencillos, en donde las personas no llegan ni a capacitarse. Pero ahora ya no se puede en El Salvador, porque el sistema es tan complejo que usted necesita 2 o 3 sesiones para entender el voto cruzado. De hecho, necesitaríamos acá todo un programa de televisión o varios programas para poder explicar en qué consiste el voto fraccionado, en qué consisten las preferencias y en qué consiste el voto entero. Hoy, por suerte, en la elección presidencial, tenemos un voto en donde solo se va a transmitir un acta, y el acta es un poco más sencilla. Pero a pesar de eso tenemos que capacitar, sobre todo porque se le agregó una nueva casilla al acta. Entonces eso debemos de capacitar, la base legal de esto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Perfecto, podríamos hacer juntas receptoras de votos, todas integradas por ciudadanos, pero implica toda una logística también de preparación. El salvadoreño no es el mismo que el argentino, el salvadoreño no es el mismo que el uruguayo, el salvadoreño no es el mismo que el alemán, que puede llegar un día, puede donar un día de su trabajo para llegar a dedicárselo al Tribunal Supremo Electoral. Eso no es así. A la persona no le dan trabajo, algunos tuvieron riesgos de despido. Por eso hemos tenido que firmar un convenio con el Ministerio de Trabajo para que les den los permisos respectivos. No solo para llegar el día de, porque antes era solo el permiso para llegar a cuidar las urnas, sí, porque el sistema era bien fácil. Ahora no, es un sistema en donde tienen que perder varios días para irse a capacitar. Entonces el empleador o el patrono a veces no le quiere dar ese permiso. Y la persona también, imagina, tiene familia, ¿verdad? Tiene familia también que cuidar. O sea, en fin, hay una serie de variables, ¿verdad?, contextuales, humanas, ambientales, que no son las mismas de otros países, en donde tienen otro tipo de recursos para que la persona incluso pueda darse el lujo, ¿verdad?, con buenas condiciones salariales, para dedicar un voluntariado e irse días enteros a capacitarse y a cuidar, digamos, las urnas del día de, y no pierde nada. Es más, lo toma como deporte. En nuestro país, con un montón de necesidades que tiene el salvadoreño, familias numerosas, usted no puede salir a las 4 de la mañana y decir que va a salir tranquilo, porque ese día no va a laborar y no hay ningún problema. En fin, hay una serie de condiciones que obstaculizan este tema, pero nosotros estamos tratando de cumplir con esa temática del voto, de la integración de juntas receptoras de votos por ciudadanos, y hay 21,000 cupos
que por cierto no lo llenaron algunos partidos políticos, ¿verdad? Ojo en eso, no voy a decir qué partidos políticos no llenaron esos cupos, porque para mí el partido político que no cumpliera con esa responsabilidad no debería de participar también en la contienda electoral, porque es parte de las responsabilidades del partido político. Muy bien. Doctor, le queremos agradecer que ha venido a conversar con nosotros esta mañana. Definitivamente hay mucho trabajo que hacer de parte del Tribunal Supremo Electoral, con mira ya en este proceso que vamos a vivir el 3 de febrero. Nosotros vamos a estarle dando seguimiento a toda la información que se genere en el tribunal y también dándole toda la información a los ciudadanos de los datos importantes, como este proceso de consulta que inicia hoy, a través del cual usted puede conocer en qué lugar le toca votar, en qué junta receptora de votos y también el número correlativo en el padrón electoral. Doctor, gracias por estar aquí. Agradecemos que nos haya dedicado parte de su tiempo. Sabemos que son días de mucho trabajo para ustedes, pero le agradecemos que haya venido a conversar con nosotros. Después de las vacaciones. Es más duro también después de las vacaciones. No, yo agradecer y quizás cerrar con un mensaje. Decir que el Tribunal Supremo Electoral en realidad trabaja muy duro. Solo el que nunca ha estado en el Tribunal Supremo Electoral sabe lo complejo que es organizar una elección. Es el tema más complejo, más de 10.000 personas, imagínense, empleadas temporalmente para este dispositivo. Entonces el Tribunal Supremo Electoral está poniendo todo de su parte para organizar las elecciones con transparencia, ¿verdad? Y cualquier cosa que escuchen en estas terribles redes sociales, que son redes a veces de mentiras, esperen mejor la versión oficial de la autoridad electoral y tengan confianza en ella, que va a promover un sistema con mucha transparencia. Muchas gracias, doctor. Cerramos nosotros así el espacio de la entrevista correspondiente este día jueves 3 de enero de 2019, a un mes de las elecciones presidenciales, y vamos a una pausa comercial. Regresamos con más aquí en Noticiero Hechos.